Putas madres. Dale. Mm. Muy buenas noches con todos los estudiantes que ya se encuentran conectados a la presente reunión. Vamos a dar por inicio con lo que es nuestra clase del día de hoy, ¿sí? Dentro de la presente clase, nosotros ya vamos a ir comenzando con las temáticas pertinentes a lo que es nuestro currículum. Como ustedes saben, en las anteriores clases nosotros habíamos estado netamente haciendo un breve recuento, un breve repaso, una introducción a lo que iremos desarrollando dentro del presente periodo. Pero como tal, el día de hoy, nosotros ya hablaremos a fondo sobre lo que es las temáticas. Una de las temáticas más importantes y por la cual nosotros comenzamos es hablar acerca de las necesidades que tiene el entorno, ¿sí? ¿Por qué nosotros partimos por esta temática? ¿Por qué nosotros desarrollamos referentemente esta contextualización? Es porque de una o de otra manera, para yo poder desarrollar una idea de negocio, para yo poder crear un sistema comercial, un sistema financiero, lo que tengo que saber es identificar cuáles son los espacios, cuáles son los fundamentos con los que yo me voy a ir encontrando en el transcurso de mi negocio, en el transcurso de mi comercio, ¿sí? A eso es a lo que yo me voy. De una o de otra forma, con lo que yo entiendo y con lo que yo comprendo, ¿sí? Cuando nosotros creamos un emprendimiento, lo hacemos con la finalidad de que, lógicamente, el objetivo principal, ¿cuál es? Que me dé réditos económicos, que yo pueda obtener ingresos a partir de la idea de emprendimiento o de negocio que yo estoy desarrollando, es el objetivo principal. Pero como tal, no tiene que ser la única forma o no tiene que ser lo único que quizás importe dentro del entorno, sino que de esto tiene que ir más allá, esto tiene que ir más a fondo, en el cual yo vaya identificando, vaya analizando también cuáles son qué es lo que engloba al emprendimiento, qué es lo que rodea al negocio. Sí, yo constantemente les repito esto, les repetí, les repito y les seguiré repitiendo, y es que el emprendimiento está fundamentado en dos elementos importantes. El primero es que el emprendimiento está basado en la acción, ¿sí? Es decir, que yo para desarrollar una idea, para proponer un sustento, un elemento dentro del entorno, tengo que actuar. De nada me sirven las palabras, de nada me sirve decir, tengo una buena idea, tengo una idea de negocio magnífica si yo no actúo, si yo no hago nada porque esta idea se vuelve realidad. ¿Sí? ¿Cómo partimos nosotros? Pues desde la acción, desde hacer las cosas, desde tomar decisiones, tomar riesgos. Y por otro lado, comprender que el emprendimiento está basado y caracterizado en lo que es la responsabilidad social.
¿sí? La responsabilidad social. Es decir, yo me voy a preocupar por todo lo que tiene que ver con mi emprendimiento. No por el simple hecho solamente de obtener réditos económicos, sino también por ir más allá, porque ese es el papel de un emprendedor, como yo les mencionaba en la anterior clase que nosotros estábamos estudiando brevemente, cuáles son los valores que un emprendedor desarrolla, cuáles son quizás las formas de pensamiento, las formas de actuar con las cuales un emprendedor se va encontrando en su vida cotidiana, se va encontrando en su día a día. Sí, lo que es principalmente el identificar, el ayudar, el ser solidario. Sí, el emprendimiento se basa en ello. El emprendimiento busca aportar. Nosotros dentro de lo que llamamos como negocio, como emprendimiento, siempre hablamos de lo que es el desarrollo sostenible. ¿Qué quiere decir? El desarrollo sostenible se refiere a que dentro del mercado, dentro del contexto, hablando desde economía, hablando desde negocios, esto tiene que perdurar en el contexto, tiene que perdurar en el entorno. Es decir, mantenerse a lo largo del tiempo. Eso es lo que se busca dentro de un negocio. No se busca principalmente que quizás el emprendimiento pierda valor, que el emprendimiento solamente tenga quizás un auge de un mes, de 2 meses y ya a partir de eso el emprendimiento se pierde. No, lo que principalmente se busca es que el negocio, que el emprendimiento, que el modelo de negocio obtenga réditos, obtengan ingresos, obtenga beneficios, pero lógicamente que se mantenga en el mercado. Los grandes emporios que nosotros conocemos actualmente, lógicamente han sido producto y son resultado de un largo proceso de trabajo, de un largo proceso también de disciplina, de mantenerse en el mercado, de buscar alternativas, de innovar, de crear, de sustentar. ¿Por qué? Porque a eso es a donde nosotros llegamos, a buscar, lógicamente, innovar, a ser diferentes en el mercado. Yo les mencionaba en la anterior clase, nosotros hablamos sobre ser pioneros en algo, es decir, sobre ser los primeros. Si bien es cierto, quizás dentro del mercado, dentro del emprendimiento, nosotros ya tenemos montón de negocios, ya tenemos montón de ideas, pero ¿cómo puedo hacer yo la diferencia? Pues lógicamente investigando y creando algo nuevo a partir de lo que ya hay, porque para eso es un emprendimiento, para eso es un emprendedor, para eso trabaja un emprendedor. ¿Para qué? Para que a partir de lo que ya hay, crear algo nuevo, ¿sí? Crear algo mejorado. Como siempre se lo dice, por ejemplo, decimos un negocio de salchipapas, pues vamos a crear un negocio de salchipapas 2.0, que este sea renovado, que este sea mejorado, que este ya tenga nuevas características. Quizás también, ¿por qué no? Nuevos productos. A veces no es ni siquiera necesariamente el producto. A veces solo necesitamos un poco más de creatividad, de innovación. Solamente con ponerle nombres creativos e innovadores a los productos ya llamamos la atención del cliente, porque eso es lo que se busca, llamar la atención del cliente, buscar dentro del mercado que el cliente prefiera mi producto, que el cliente identifique de las competencias, de las opciones que tiene, el por qué quiere irse por mi producto. Pero lógicamente para yo poder llegar a este punto, debo identificar cuáles son las necesidades que tiene el entorno, cuáles son las necesidades que tiene la sociedad. ¿Por qué? Porque si yo creo un emprendimiento, el emprendimiento, la función principal que va a desarrollar, el fundamento principal que va a tener, es lógicamente ayudar a cumplir las necesidades, ayudar a satisfacer las necesidades de la sociedad, ayudar a satisfacer las necesidades del contexto, del entorno. Eso es lo que va a buscar principalmente el emprendimiento, ¿sí? Satisfacer necesidades. De todas las necesidades que hay dentro del espacio geográfico, dentro del contexto, dentro de todo lo que nosotros lógicamente tenemos como referencia, existen fundamentalmente necesidades vitales, necesidades que van escalando de acuerdo al nivel de importancia dentro de la realidad y dentro del contexto, ¿sí? Pero para ir comenzando y para comprender de mejor manera, quiero que por favor veamos el siguiente video que nos explica principalmente cuáles son las necesidades humanas. A partir de estas necesidades humanas, nosotros vamos a tomar en consideración para lógicamente ir desarrollando más a fondo la temática. Vamos a ver, por favor.
Bienvenidos una vez más a Economías de Casa. En el vídeo de hoy hablaremos sobre las necesidades humanas y su clasificación. ¿Qué son las necesidades humanas? En economía, una necesidad humana se puede definir como la sensación de carencia de algo y el deseo de satisfacerla. Estas necesidades son infinitas e ilimitadas, es decir, no cesan nunca de reproducirse, mientras que los recursos necesarios para su satisfacción son limitados y finitos, o sea, que se cuenta con un número concreto de ellos. Así, la economía es la ciencia que estudia esta relación imposible y los métodos para tratar de resolverla. Clasificación de las necesidades humanas. Existen diversos criterios para clasificar las necesidades humanas. En este vídeo os mostraremos los más importantes. Número 1. Según el número de sujetos implicados. Las necesidades pueden ser individuales o colectivas. Necesidades individuales. Son las necesidades que siente cada ser humano. Pueden ser a su vez de dos clases. 1. Naturales. Son las llamadas necesidades primarias, que veremos más adelante. Tienen que ver con la supervivencia del hombre. Por ejemplo, respirar, beber agua, comer, etc. 2. Sociales. Son las llamadas necesidades secundarias, que también veremos más adelante. Surgen como consecuencia de vivir en una determinada sociedad. Por ejemplo, celebrar una boda, utilizar vestidos en situaciones especiales, etc. Necesidades colectivas. Son necesidades percibidas por todos los individuos, que forman parte de un grupo o una sociedad. Se denominan necesidades colectivas privadas si se pueden satisfacer como grupo, por ejemplo, jugar un partido de baloncesto. Por el contrario, se denominan necesidades públicas cuando dependen de la propia sociedad, como por ejemplo el transporte público, la justicia o la seguridad nacional. Número 2. Según las características de los bienes que las satisfacen. Según si tienen una función económica o no, las necesidades pueden ser: necesidades económicas. Debes gastar dinero para satisfacer este tipo de necesidades. Por ejemplo, si tienes la necesidad de comprar una cama para dormir, comer un dulce o tener un coche, es necesario realizar una transacción económica para satisfacer la necesidad. Esto se debe a que son bienes limitados, que han de producirse con recursos escasos. Necesidades no económicas. No es necesario gastar dinero para satisfacerlas. Por ejemplo, no tendrás que pagar nada si quieres pasar el tiempo sentado y hablando con un amigo, o si quieres tumbarte en la hierba y ver la puesta de sol. Aunque las necesidades no económicas son importantes para la vida humana, lo que le interesa a la economía es cómo la gente satisface sus necesidades económicas. Número 3. Según su importancia o naturaleza. Dependiendo de la importancia para la supervivencia, se clasifican en dos tipos. Necesidades primarias. Son las necesidades básicas, y son importantes para la supervivencia del hombre. Estas necesidades son universales, aunque su intensidad puede variar. Algunas de las necesidades primarias son la comida, el agua, el sueño, el aire para respirar, el sexo, la ropa, el refugio, etc. Necesidades secundarias o adquiridas. Estas necesidades están relacionadas con la mente y el espíritu. Muchas de estas necesidades se desarrollan a medida que uno madura o recibe educación. El entorno social y el tiempo las hacen realidad. Las necesidades secundarias pueden clasificarse a su vez como necesidades sociales y necesidades egoístas. Necesidades sociales. El hombre es un animal social y quiere vivir en la sociedad de manera respetable. Siempre tiene en cuenta lo que los demás piensan de él. Ejemplos de estas necesidades son el reconocimiento, la pertenencia, el estatus, etc. Necesidades egoístas. Estas necesidades están relacionadas con el ego del individuo, que depende de la naturaleza de la persona. El individuo evalúa su propio valor, es decir, lo que piensa de sí mismo es la fuente principal de estas necesidades. Ejemplos de ellas son la autoestima, el sentido de lo debido, la autoafirmación, etc. Número 4. Según la importancia para el individuo. La famosa pirámide de Maslow. Este criterio de clasificación es el más conocido. Es por ello que hemos decidido realizar un vídeo completo para explicar la jerarquía de las necesidades humanas, según el autor Abraham Maslow. Si te interesa, lo puedes encontrar en las etiquetas y en el comentario fijado. Características de las necesidades humanas. Para no hacer más denso el vídeo de hoy, hemos decidido explicar las diferentes características de las necesidades humanas en el siguiente capítulo, que si lo quieres ver, te lo dejo por aquí en las etiquetas
y en el comentario fijado. Con todo esto nos despedimos por hoy. Si te hemos ayudado y quieres seguir Bien, entonces, el video de nosotros nos ha explicado sobre la importancia que tienen las necesidades dentro del contexto especialmente de los negocios y de los emprendimientos. ¿Por qué? Porque lógicamente el emprendimiento está encaminado a suplir una necesidad. El emprendimiento se crea con el fundamento de ayudar, con el fundamento de prosperar. Ningún emprendimiento está creado para menorar o quizás para ser un elemento negativo dentro del entorno y dentro del contexto, porque en caso de que así fuese, lógicamente no estaría funcionando. No hablaríamos de emprendimiento, no hablaríamos de negocios, no hablaríamos de formas de producción, de formas de desarrollo, de formas de avance, de mejoramiento y de todo lo que lógicamente ahora vemos que engloba al emprendimiento. ¿Sí? Es así que nos dice que principalmente una pregunta nos maneja y nos dice, ¿qué tipo de necesidades tienes en tu vida diaria? Más o menos lo que ya el video nos explicó y nos dijo las necesidades que nosotros mantenemos cotidianamente. La necesidad de alimento, la necesidad de, lógicamente, vestimenta, necesidad de refugio, necesidad de trabajo, seguridad, todas estas cosas que netamente el ser humano requiere para poder vivir, que el ser humano requiere para poder cumplir con todas y cada una de sus actividades cotidianas, para poder netamente vivir. No le vamos a ver desde otra perspectiva, sino que necesita para poder vivir, no sobrevivir, sino vivir, ¿sí? De igual manera nos dice. Previa a la creación de un nuevo emprendimiento, se debe conocer y determinar si existen potenciales clientes o usuarios. Esto es lo principal que yo tomo en cuenta al momento de desarrollar una idea o un modelo de negocio, ¿sí? Identificar cuáles son los potenciales clientes, cuáles son mis potenciales usuarios. Eso nosotros iremos viendo un poco más a fondo en las próximas clases, donde ya nos referimos a la segmentación del mercado. Es decir, yo ya divido en grupos al mercado, a los usuarios, de acuerdo a las preferencias, de acuerdo a los gustos, de acuerdo a las características, de acuerdo a todo, absolutamente todo lo que conlleve el negocio y el emprendimiento, es con lo que yo me encuentro. Pero lógicamente yo debo saber quiénes son mis potenciales usuarios. ¿Por qué? Porque cuando yo identifico al grupo al que está encaminado a mi negocio, es ahí donde yo tomo decisiones, es ahí donde yo digo de una o de otra manera, bien, ahora sí, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a mejorar? En pocas palabras, se requiere establecer las necesidades o las carencias del mercado, carencias del mercado, porque ahí es donde entra el emprendedor. Como emprendedor, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues voy a identificar qué es lo que no hay en el mercado, qué es lo que no existe para yo ahí inmiscuirme, para yo empezar a desarrollar mi emprendimiento por las partes de carencia del negocio. Nunca podemos decir que quizás las necesidades por completo van a estar 100% satisfechas, porque en realidad esto no va a suceder. El ser humano y la sociedad por naturaleza constantemente se va desarrollando, constantemente va mejorando, constantemente evoluciona y a mayor evolución, mayores necesidades tiene. A veces las personas decimos, es un dicho cotidiano, que parece que mientras más dinero se tiene, más gastos hay, más necesidades se tiene. ¿Por qué? Porque es lógico. Cuando somos niños no tenemos mayores necesidades más que un refugio, alimentación y el estudio, ¿sí? No tenemos mayor necesidad. Conforme vamos avanzando, si bien es cierto, vamos mejorando como personas, vamos obteniendo nuevas características, vamos obteniendo también nuevos conocimientos, nos vamos desarrollando, vamos evolucionando, pero asimismo vamos teniendo nuevas necesidades. Y cada vez las necesidades se vuelven un poco más complicadas de satisfacer. Por ejemplo, cuando somos ya personas adultas, tenemos que necesidad de suplir de alimento en nuestro hogar, necesidad de salvaguardar el bienestar de las personas que me rodean, de proveer de alimento, de proveer de un refugio. Sí, prácticamente son necesidades fuertes y que yo tengo que buscar la forma de poder satisfacerlas.
En este sentido, cuando yo identifico estas carencias que el mercado tiene, como un buen emprendedor, es ahí donde yo voy creando ideologías o voy creando propuestas para que para poder satisfacer estas necesidades que aún no han sido satisfechas. En este caso nos dice que, por lo tanto, el emprendedor debe establecer ciertas necesidades que puede tener la comunidad, ¿sí? Las cuales pueden variar de acuerdo a muchos factores. Tenemos lo que son zonas geográficas, temas culturales, tamaño de la población y la idiosincrasia de los habitantes. La zona geográfica. ¿Por qué? Porque yo no me voy a poner o voy a crear mi emprendimiento en un lugar al que ni siquiera los moscos van a llegar. No, de nada me va a servir tener una excelente idea si yo no identifico o a su vez ubico bien la zona geográfica. Que ojo, también aquí nosotros debemos saber analizar, porque lógicamente existen lugares en los cuales sería muy bueno crear un emprendimiento porque quizás no hay. Lo que yo quiero poner quizás en el sector en el que yo pienso no hay, no existe. Pero lógicamente no tiene que ser un efecto negativo para el emprendimiento. Como les digo, nosotros debemos tomar muchos factores en cuenta, debemos analizar e identificar todo, absolutamente todo lo que engloba, todo lo que concierne al emprendimiento y al manejo de las normativas y al manejo del negocio como tal. Es decir, entonces, la zona geográfica, ¿dónde está ubicado? Los temas culturales, ¿por qué? Porque lógicamente el emprendimiento se va a relacionar con todo lo de la sociedad. El emprendimiento va a tener contacto con todos los aspectos cotidianos del entorno, entonces yo voy a saber identificar si quizás, no sé, en el sector en el que yo me quiero poner un emprendimiento de ropa, ya, un negocio de ropa de vestimenta. Tengo que saber el contexto cultural para, según eso, saber qué tipo de prendas puedo vender, qué tipo de prendas pueden llamar la atención de los potenciales usuarios. No voy a, por ejemplo, a vender ropa de frío en un lugar de calor. No, o sea, sería ilógico. Yo tengo que saber el contexto, tengo que saber la cultura, lo que le llama la atención al usuario. De igual manera, el tamaño de la población. ¿Por qué? Porque según el tamaño de la población al que yo me estoy refiriendo o al que yo me estoy dirigiendo con mi emprendimiento, es el que a mí me va a dar las normativas, es el que a mí me va a facilitar y me va a decir, bien, de acuerdo al tamaño de la población, entonces yo también ya tengo una idea más o menos de cómo va a ser el tamaño de mi negocio, de cómo puedo comenzar, ¿sí? Tampoco puedo excederme a crear un emprendimiento demasiado extenso si quizás la población a la que yo me voy a dirigir es pequeña. Todo va paulatinamente, todo sigue un proceso, todo sigue una regla. Yo no puedo saltarme pasos. Y por último, también la idiosincrasia de los habitantes, es decir, cómo piensan los habitantes, cuáles son sus creencias, cuáles son sus formas de vida, cuáles son sus formas de desarrollo. ¿Por qué? Porque según ello, entonces yo voy a identificar y decir, bien, mi emprendimiento va de acuerdo a la idiosincrasia del entorno. En el ámbito quizás político, en el ámbito religioso, tiene mucho que ver. Yo no puedo quitarle importancia al potencial usuario y esto nosotros debemos estar 100% conscientes. Yo no le puedo quitar relevancia, yo no le puedo quitar importancia al usuario, porque es él quien va a darle manejo al emprendimiento, es él quien me va a dar los resultados, es él quien va a consumir el producto o servicio. Si yo no tengo potencial cliente, pues lógicamente mi emprendimiento no va a tener éxito, mi emprendimiento no va a tener resultados. Entonces yo tengo que basarme en todo lo que engloba al espacio y al potencial usuario para, lógicamente, desarrollar adecuadamente las actividades. Por ejemplo, nos dice que las necesidades de una comunidad rural pueden ser muy diferentes a las de una cabecera provincial, y esto es lógico. Lo rural es diferente a lo urbano, ¿sí? Y estas, a su vez, pueden ser muy diferentes a las de las grandes ciudades como Guayaquil y Quito, por ejemplo. ¿Ya? Guayaquil, Quito son ciudades grandes, sociedades y ciudades que tienen otra cultura, otro contexto. Las necesidades de acá quizás son más grandes porque la población es más grande, el contexto geográfico es más grande. Y por otro lado, por ejemplo, en un sector rural donde el pueblo es pequeño, todo está cerca, las necesidades son diferentes. Quizás, por ejemplo, en estas grandes ciudades, la necesidad de un medio de transporte como la metrovía es fundamental. ¿Por qué? Porque lógicamente
la distancia de un lugar a otro es bastante extensa, es bastante complicado trasladarse de un lugar a otro. Entonces, es necesario un medio de transporte que abarque y que abastezca la distancia. Pero, por ejemplo, en un sector rural, ¿sí? En una comunidad. ¿Para qué vamos a necesitar una metrovía si todo está cerca? ¿Sí? Si en cuestión de 10, 15 minutos puedo llegar a mi destino, ¿sí? Sería un poco ilógico que esto exista. Entonces, como les digo, todos los fundamentos y todas las formas de negocio que se desarrollan van de acuerdo a las necesidades que el espacio cotidiano tiene. Es así donde nosotros vamos a hablar de un personaje importante conocido como Abraham Maslow. ¿Quién fue? Este es un personaje que es uno de los fundadores es uno de los fundadores y principales exponentes de la psicología humanista. Es decir, es uno de los personajes que más estudió cómo se maneja el ser humano, cómo el ser humano tiene contacto con su realidad, cómo se adapta al entorno, sí, cómo se caracteriza y sobre todo también cómo toma como relación lo que está en su entorno, lo que está en su contexto, ¿sí? Cómo se desarrolla, cómo tiene buenos resultados, cómo piensa el ser humano de acuerdo a sus necesidades y de acuerdo a su entorno. Es así que este personaje desarrolló una teoría publicada en el año de 1943 dentro de su obra, Una teoría sobre la motivación humana, en la que formula una jerarquía de necesidades humanas que van desde las necesidades muy básicas hasta las de autorrealización, es decir, desde las necesidades más indispensables para poder vivir hasta las necesidades que como tal, no es que si no las realizo no puedo vivir, pero son importantes. Es así que Maslow crea esta pirámide que ustedes pueden ver aquí y que dentro del negocio y dentro del emprendimiento nosotros la estudiamos constantemente. ¿Por qué? Porque me ayuda a entender qué tipo de negocio puedo crear y sobre todo cómo puedo encontrar una solución o un elemento, un nicho del cual puedo obtener resultados. Nos dice, lógicamente la pirámide está entendida que va desde la base hasta la cúspide. La primera necesidad nos habla de que son las necesidades fisiológicas donde nos habla de la respiración, alimentación, descanso, sexto, homeostasis. Es decir, que lógicamente son las necesidades básicas. Si yo no cumplo estas necesidades, no puedo vivir. Si yo no cumplo estas necesidades, no estoy desarrollando adecuadamente mi vida, mi estilo de relación, ¿sí? Mi contexto. Por otro lado, tenemos lo que son las necesidades de seguridad. Aquí donde ya hablamos de la seguridad física, la de empleo, recursos, moral, familiar, de salud, de propiedad privada. Sí, estas necesidades ya que quizás son un poquito más avanzadas. Como ustedes pueden ver, por ejemplo, los dos primeros pilares de la cúspide, de la pirámide, perdón, nos habla, por ejemplo, de las necesidades incluso de cómo va evolucionando el ser humano. Los primeros pobladores, ¿sí? ¿Cuáles eran sus necesidades? Alimentarse y poder sobrevivir, ¿sí? Buscar un refugio. Nada más, buscaban, se trasladaban de un lugar a otro buscando alimento y buscando refugio. Eran las necesidades que tenían los primeros pobladores y que lógicamente tenemos nosotros también en nuestra actualidad, en nuestra cotidianeidad y que prácticamente demuestran cómo el ser humano va desde lo más básico hasta lo más alto. Después de las necesidades de seguridad, vienen lo que son las necesidades de afiliación. Aquí nosotros ya hablamos de lo que es amistad, afecto y la intimidad sexual. Sí, ya lo que va fuera de sí mismo. Ya no habla de forma individual, sino también ya cuando ahora se relaciona con otras personas, con el entorno, con el contexto. Ya pasó cuando ya cumplió sus necesidades básicas que las realiza él mismo, que las realiza el mismo ser humano. Ahora sí va al siguiente punto que ya son las necesidades que ya se conectan con la realidad, con el entorno. Después de ello tenemos lo que son las necesidades de reconocimiento. Aquí ya hablamos de lo que es autorreconocimiento, confianza, respeto, éxito. Es decir, cómo me siento yo con el entorno, cómo me veo yo dentro de mi sociedad, dentro de mi entorno. Me veo bien, me veo mal, siento que estoy realizado, quizás tengo confianza por mí mismo.
Quizás estoy entusiasmado por lo que estoy haciendo, por lo que estoy realizando. A eso se refiere dentro de este contexto, ¿sí? Principalmente el autorreconocimiento. Posterior a ello tenemos lo que son las necesidades de autorrealización. Aquí hablamos de la moralidad, creatividad, espontaneidad, falta de prejuicios, aceptación de hechos, resolución de problemas, ¿sí? Es así como Maslow va dándonos a entender y va hablándonos sobre la escalada, ¿sí? Sobre cómo el ser humano inicia con las necesidades básicas hasta llegar al punto de ya tener necesidades de autorreconocimiento, necesidades de identificación con la realidad, de sentirse bien consigo mismo. Pero lógicamente, conforme vamos avanzando, no quiere decir que nosotros ya llegamos a un punto en el cual se cumplieron todas las necesidades y ya hasta ahí llegué, ya no voy a escalar nada más. No, el ser humano por naturaleza está en constante evolución. El ser humano por naturaleza está en constante contacto con la realidad, en constante manejo de nuevas necesidades. ¿Para qué es fundamental que nosotros entendamos entonces dentro del emprendimiento que se estudia Maslow y su pirámide, porque principalmente nosotros determinamos qué necesidades tienen los grupos y de acuerdo a ello yo entro con mi emprendimiento? Por ejemplo, para las necesidades de alimentación, un restaurante; para las necesidades quizás de salud, una clínica; para las necesidades de amistad, afecto, un bar, no sé, un área social donde la gente va a tener esta relación unos con otros. Necesidades de autorreconocimiento. También aquí tienen que ver con las necesidades, por ejemplo, de estima. Por ejemplo, no sé, un gimnasio donde las personas van para sentirse bien consigo mismos. En las necesidades de autorrealización, sí, por ejemplo, las unidades educativas, donde la gente va con la finalidad de obtener un título. ¿Para qué? Para sentirse bien, para lógicamente desarrollar, evolucionar como persona. Entonces, cuando yo identifico esta pirámide, lógicamente digo, bien, de acuerdo a las necesidades, entonces yo voy a ver qué necesidad es la que yo voy a satisfacer con mi emprendimiento. Nos dice que la determinación de las necesidades de los clientes o usuarios se puede obtener al aplicar un proceso de investigación de mercados con los potenciales clientes o usuarios, ¿sí? Con base en preguntas y cuestionarios clave, conforme se lo indicará en las páginas siguientes. ¿Cuáles son las necesidades en general? Las necesidades comunitarias, como nos decía el video, perdón, las necesidades en grupo, colectivas. Se refieren a aspectos y necesidades que pueden afectar a una comunidad, no a una sola persona, sino como tal a toda la comunidad. Por ejemplo, el abastecimiento de servicios básicos, carreteras adecuadas, cuidado de la biodiversidad, seguridad de los miembros y activos de la comunidad, acopio y distribución de productos de la zona, generación de empleo sostenible y control, manejo de desechos, programas de reforestación, servicios culturales, artísticos, esquemas de turismo y comunitario. ¿Qué quiere decir? Principalmente estas necesidades que engloban a todo un grupo. Yo identifiqué las necesidades individuales dentro de la pirámide de Maslow. ¿Cómo es que el ser humano tiene diferentes necesidades? Pero por otro lado también vienen las necesidades colectivas, es decir, las necesidades que aquejan a un conjunto en sí. Antes de establecer un nuevo emprendimiento, es necesario realizar una pequeña investigación previa sobre las necesidades de la comunidad como un elemento clave para el desarrollo del futuro emprendimiento. Yo siempre les digo, un emprendimiento creado de la noche a la mañana no va a tener éxito. ¿Por qué? Porque quiere decir que no hubo una investigación previa, que no hubo un análisis, que no hubo un estudio de campo y por ende, lógicamente, no va a tener éxito. Por ende, lógicamente, este no va a haberse desarrollado porque ni siquiera sabe a quién se está encaminando el emprendimiento, ni siquiera se sabe a dónde está caminando la idea de negocio. Entonces, esto se debe dejar de lado. Nos dice que para la determinación de las necesidades de una comunidad, el emprendedor puede averiguarlas con los líderes comunitarios, los padres de familia, docentes, directores de las unidades educativas o a su vez con cualquier otra persona interesada en el desarrollo comunitario. Es decir, busco a los sectores importantes, a los sectores que quizás ya tengan una idea, que ya puedan tener un acercamiento con las necesidades que tiene el contexto, y de ahí voy obteniendo información para más o menos tener una idea de mi emprendimiento.
Por otro lado, la investigación mediante el Internet ayuda a determinar las necesidades que podrían tener las comunidades. Por ejemplo, realizar una sociabilización cibernética con personas que sepan sobre un tema en específico. Esto permite ahorrar tiempo y tomar decisiones adecuadas de acuerdo con experiencias en otras comunidades. La Internet permite trascender fronteras. Entonces yo, con esta clase y con estas terminologías, puedo identificar cuán importante es que sepamos las necesidades que existen en el entorno, las necesidades que existen en el contexto. ¿Para qué? Para que lógicamente, de acuerdo a ello, yo sepa cómo me voy a manejar en el contexto, cómo me voy a manejar en el entorno, qué resultados voy a obtener y para qué estoy creando. Sobre todo, para qué. Posteriormente nosotros comprenderemos que dentro del negocio tenemos varias funciones y varias características que van respondiendo a cierto tipo de preguntas. Para ir terminando ya con nuestra clase, vamos por favor a ver el siguiente video que nos habla sobre la pirámide de Maslow, que nos explica más a fondo sobre las necesidades. Vamos a ver, por favor. Pirámide de Maslow o jerarquía de las necesidades humanas es una teoría psicológica propuesta por Abraham Maslow en su obra Una teoría sobre la motivación humana de 1943. Obtuvo una importante notoriedad, no solo en el campo de la psicología, sino en el ámbito empresarial del marketing y la publicidad. Según esta teoría, existe una jerarquía de las necesidades humanas, y conforme se satisfacen las necesidades más básicas, los seres humanos desarrollamos necesidades y deseos más elevados. El primer escalón de la pirámide de Maslow se dispone de las necesidades básicas, que son las necesidades fisiológicas de supervivencia, como la necesidad de respirar, tomar agua y alimentarse, la necesidad de evitar el dolor, la necesidad de dormir y eliminar los desechos corporales, y la necesidad de vivienda y vestimenta para tener una temperatura corporal adecuada. En el segundo escalón se encuentran las necesidades de seguridad y protección, que surgen cuando las necesidades fisiológicas están satisfechas. Se refieren a sentirse seguro y protegido. Entre ellas están la búsqueda de seguridad del propio cuerpo y de la salud, la necesidad de seguridad de tener recursos como comida o dinero, y la necesidad de tener un hogar seguro en el que vivir. En el tercer escalón se encuentran las necesidades sociales, y son el tener amigos, pareja, familia, así como ser aceptados en la sociedad o en un grupo social. En el cuarto escalón se encuentran las necesidades de reconocimiento, en las que Maslow describió dos tipos de necesidades, una de alta estima y otra de baja estima. Las de estima alta conciernen a la necesidad del respeto a uno mismo. Incluyen sentimientos tales como confianza, competencia, maestría, logros, independencia y libertad. Las de estima baja conciernen al respeto de las demás personas, como la necesidad de atención, aprecio, reconocimiento, reputación, estatus, dignidad, fama, gloria e incluso dominio sobre otros. La carencia de estas necesidades se refleja en una baja autoestima e ideas de inferioridad. El tener satisfecha esta necesidad apoya el sentido de vida y la valoración como individuo y profesional, que tranquilamente puede escalonar y avanzar hacia la necesidad de la autorrealización. En el quinto y último escalón se encuentra la necesidad de autorrealización. Este último nivel es algo diferente. Es la necesidad psicológica más elevada del ser humano. Se halla en la cima de las jerarquías. Se llega a esta cuando todos los niveles anteriores han sido alcanzados y completados, o al menos hasta cierto punto. En un estudio publicado en 2011, investigaciones de la Universidad de Illinois pusieron a prueba la pirámide de Maslow y descubrieron que la satisfacción de las necesidades de la pirámide correlacionaba con la felicidad de la persona. Pero esta investigación, al contrario que la teoría de Maslow, concluyó que las necesidades de reconocimiento y autorrealización también eran importantes pese a que no estuvieran cubiertas las necesidades más básicas. Por lo tanto, cuestionaba la secuencialidad que Maslow propuso en su teoría. La psicología científica actual debe seguir investigando sobre qué es aquello que nos motiva y nos lleva a aspirar a objetivos. Y puede que la pirámide de Maslow no sea un constructo que permita explicar bien cómo actuamos,
pero por lo menos es un primer ladrillo en este tipo de estudios y puede ser utilizado como referencia. Mi nombre es Fernando Rodríguez del... Bien, chicos, muchas gracias por haber asistido a la presente clase. Les dejo para que puedan seguir a su siguiente hora. Una